Muchas series en economía presentan algún tipo de tendencia. Entonces, excepto casos patológicos, típicamente el producto o el producto per cápita, el ingreso per cápita, el consumo per cápita, la inversión, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son variables que están creciendo en el tiempo. Los saldos monetarios nominales y los saldos monetarios reales, etcétera. Todas estas son variables que están creciendo en el tiempo. Por lo tanto, gran parte de las series económicas con las que trabajamos son series que presentan algún tipo de tendencia. Lo que voy a hacer ahora va a ser presentarles una manera simple de poder caracterizar la tasa de crecimiento de una serie y tratar de, por ejemplo, descomponer el componente tendencial del componente cíclico y el componente estacional de una serie. Entonces, una cosa que ocurre con mucha frecuencia, y esto es uno de los mejores amigos del economista, como les he dicho en algún momento, es el logaritmo, cosa que nos deberían haber enseñado desde nuestro curso de la primera vez que nos han enseñado logaritmos en el colegio. Deberían enseñarnos que efectivamente vamos a utilizar o vamos a entender, o vamos a trabajar mucho con ese tipo de funciones. Consideren que ustedes tienen una serie Z y esta serie Z evoluciona en el tiempo del siguiente modo. Z en el periodo T es una condición inicial con la que ustedes parten y asuman que Z está creciendo geométricamente a la tasa G. Entonces, la tasa a la que crece, Z está creciendo exponencialmente, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que, yo qué sé, y esto, por ejemplo, ocurre con tasa de interés compuesta, con todo ese tipo de cosas. Ustedes tienen un saldo inicial, acá está la tasa de interés, y si ustedes mantienen el saldo inicial y lo bicicletean todo el tiempo, ¿cuál va a ser el Z que vamos a tener al final? El Z que vamos a tener al final no va a ser simplemente la tasa de interés multiplicada por el tiempo, sino va a ser una función exponencial del tiempo que ustedes mantuvieron su depósito. Lo mismo ocurre con el producto, por ejemplo. Si el producto crece a una tasa de tanto por ciento anual, lo que quiere decir es que, dada una condición inicial, si ustedes quieren saber cuál va a ser el producto X periodos adelante, el nivel del producto va a crecer exponencialmente. Si eso ocurre, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, aplicar logaritmos a esta expresión y tendríamos el logaritmo a la serie Z, logaritmo natural de la serie Z en el periodo T, va a ser el logaritmo de la condición inicial, más ahora este producto se ha vuelto una suma, más t veces el logaritmo de 1 más g. Una cosa que típicamente ocurre, si es que el g es la tasa de crecimiento de la serie y g es relativamente chico, el logaritmo de 1 más g es aproximadamente igual a g, aproximadamente igual a la tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de 1.001 es aproximadamente igual a 0.001. El logaritmo de 1.003 es aproximadamente igual a 0.003. Y entonces, si ustedes tuviesen una serie que en nivel crece exponencialmente esta tasa g, la gracia de hacer eso es que al aplicarle logaritmos, les va a quedar la condición inicial más t veces algo, donde este algo puede ser aproximado como la tasa de crecimiento de la serie. ¿Ven? Y por lo tanto, entonces yo podría escribir un modelo en el que en lugar de hablar de la serie Y o de la serie Z en nivel, le aplico logaritmos y el logaritmo de la serie Z lo llamo Y, e Y lo coloco como un intercepto, que sería la condición inicial, más beta veces la tendencia, beta sub 2 veces la tendencia, donde beta sub 2 sería lo que está aproximando esta parte de acá, y donde la tendencia es simplemente una variable que adopta el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Obviamente podría partir de cualquier otro número. El cambiar el número acá es como cambiar la escala a esto, va a hacer una transformación afín y lo que va a hacer es que me va a cambiar parte del intercepto, pero no me va a cambiar el estimador del beta sub 2. Entonces el beta sub 2 acá juega el rol de la tendencia aproximadamente. Entonces si yo tuviese una serie como el PIB, por ejemplo, o el IMASEC, y le aplican el logaritmo Limasec y corre una relación del logaritmo Limasec contra una constante y la tendencia, el coeficiente asociado a la tendencia debiese estar estimando o aproximando a la tasa de crecimiento de largo plazo de esta serie. ¿Sí? Entonces, este beta sub 2 ha tenido la gracia de que yo tenía un modelo en el que si, por ejemplo, yo quiero tener un estimador de la tasa de crecimiento de la serie, de la tasa de crecimiento a largo plazo de la serie, yo podría intentar utilizar la serie nivel y tratar de aproximar o estimar este G utilizando un modelo no lineal, o simplemente aplicar logaritmos a esta serie y al aplicar el logaritmo la serie se vuelve lineal en la tendencia. Al verse lineal en la tendencia, corriendo una regresión 1LS simplemente
de la serie en logaritmos una constante y la tendencia como regresor, el coeficiente asociado a este va a aproximar a la tasa de crecimiento de la serie. Una gracia adicional que tiene hacer esto es que si es que nosotros tomamos que, que la serie Y está expresada en logaritmos, la primera diferencia de la serie, es decir, y sub t menos y sub t menos 1, es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la serie. Porque si recuerdan, la derivada del logaritmo de una serie respecto al tiempo es básicamente su tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Y entonces lo que tenemos acá es que si es que tuviésemos una serie que es lineal en la tendencia, la primera derivada de la serie va a aproximarme el crecimiento, que es este beta sub 2. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, yo podría tratar de aproximar el componente tendencial de una serie simplemente corriendo una regresión del logaritmo de la propia serie contra una constante y una tendencia. Y si yo elimino esta parte de acá, voy a sacar el componente tendencial de la serie o voy a tener una manera de aproximar el componente tendencial. Si queremos hacer esto de un modo más general, un término que no me gusta mucho es el de structural econometrics o econometría estructural, pero simplemente esta manera de descomponer series le dice lo siguiente. Cualquier serie Y, cualquier serie de tiempo Y, puede ser descompuesta en 4 componentes. Un componente que vamos a llamar el componente estacional, este S sub t, un componente cíclico, que es este C sub t, un componente tendencial, que es este T sub t, y un componente irregular o no predecible o no sistemático, que es este U sub t. ¿Okay? Entonces, toda serie de tiempo debiese tener estos 4 componentes típicamente. Entonces, puede haber alguna serie que, por ejemplo, no crezca en el tiempo, que no tenga ningún tipo de tendencia. Yo que sé, típicamente tipo de cambio real, tasa de interés real, tasa de desempleo, etcétera. Son series que no debiesen desplegar tendencias de largo plazo. Entonces, la tendencia puede no existir en esta serie. Pero el componente cíclico, estacional e irregular típicamente sí. O puede haber una serie que no tenga componente estacional. Puede haber una serie que ya que no tenga ningún componente estacional y por lo tanto puede no tener, esta parte puede ser cero. Pero típicamente hay 4 de estos componentes en cualquier serie de tiempo. El componente estacional es un componente de regular que ocurre con periodicidad conocida por el econometrista y que siempre se mueve en una determinada dirección. Entonces, por ejemplo, si Y fuese, yo qué sé, la demanda de paraguas, entonces típicamente la demanda de paraguas va a aumentar en los inviernos, que cuando llueve, y va a disminuir en la primavera, por ejemplo. O si es que esta Y fuese los helados, ¿no es cierto? Entonces los helados van a tener una demanda mayor en los veranos que en los inviernos típicamente. Y por lo tanto, entonces, este es un componente recurrente, a veces determinístico, a veces no, pero que se repite siempre y que no tiene una justificación económica. Puede tener otro tipo de justificación, ¿no es cierto? Entonces está, yo qué sé, la temperatura, que es algo recurrente que los economistas, por lo menos, por ahora no podemos controlar y por lo tanto entonces la temperatura o alguna cosa exógena, pero que se repite recurrentemente, típicamente en periodos que tienen que ver con alguna frecuencia en el año. Entonces, yo qué sé, la demanda de vino es más alta en el tiki-tiki, cuando ustedes festejan en septiembre, ¿no es cierto? Y yo qué sé, la demanda de pavos es en diciembre, eh, o la demanda de pescado en Semana Santa, etcétera. Son cosas que ocurren recurrentemente todos los años, pero que no tienen más explicación que esto, que es este factor recurrente. Entonces, no queremos tener una explicación de eso, pero queremos filtrar ese componente. Sabemos que existe algo que se repite cada trimestre, por ejemplo, pero no queremos modelar eso. Queremos sacar lo que llamamos la serie desestacionalizada. Entonces, una serie desestacionalizada es una serie en la que a la serie original le removemos el componente estacional, porque no queremos explicar eso. Queremos quedarnos con las partes que sí podemos querer explicar. Y típicamente en economía, estos son los 2 componentes que queremos explicar. El componente cíclico, que es lo que típicamente hacemos en los cursos de macro cuando estamos evaluando los ciclos económicos y los booms y los busts, ¿no es cierto? El boom entonces sería el caso en el que tenemos que la serie está por encima de su tendencia a largo plazo y las depresiones, las recesiones o los busts son cuando la serie está por debajo de
su crecimiento a largo plazo. Entonces, la T de acá es el componente tendencial o de crecimiento, y ustedes tienen la distintas teorías de crecimiento que tratan de explicar la pendiente o la tasa a la que crece una serie. Y por otro lado tienen los modelos de ciclos económicos que tratan de explicarnos por qué ocurren estos movimientos en torno a las tendencias, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurren los booms? ¿Por qué ocurren las recesiones? ¿O podemos o no podemos afectar a los booms y las recesiones, etcétera? Entonces, muchas veces nosotros estamos interesados, por ejemplo, en tratar de tener un modelo que sea capaz de explicar el ciclo de una serie. Entonces, lo que queremos es a la serie original que teníamos, queremos removerle el componente estacional y removerle el componente de tendencia para quedarnos solamente con el componente cíclico y el componente irregular. El componente irregular tiene que ser no predecible, ¿no es cierto? El componente cíclico es típicamente predecible. Si hoy día estamos en un boom, mañana es altamente probable que sigamos en un boom, si es que la correlación serial es positiva, y así sucesivamente. ¿Ok? Y si es que quisiésemos explicar la tendencia, por ejemplo, entonces podemos tratar de incorporar eso. Tomás me dice algo que es distinto a esto y que es importante discutir. Em, em, es importante diferenciar lo que es la estacionalidad, que tiene que ver con estaciones, de estacionariedad. Estacionariedad es otra cosa. Estacionariedad es otra cosa. Estacionalidad nos dice si es que cómo responde una serie ante shocks transitorios. Decimos que una serie es estacionaria cuando ante un shock transitorio la serie, el shock transitorio se disipa. El shock transitorio tiene efecto transitorio. Una serie es no estacionaria típicamente cuando los shocks transitorios tienen efectos permanentes o cuando la serie está creciendo o cuando ocurren las dos cosas simultáneamente. Entonces, la serie no vuelve en el largo plazo a un nivel de largo plazo, entre comillas. Eso es estacionariedad. Estacionalidad es cuando hay este componente recurrente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden querer incorporar estacionalidad, describir estacionalidad, pero la estacionariedad o el componente estacionario de la serie está en la parte cíclica, no está en el componente estacional. El componente estacional es simplemente primavera, verano, otoño, o enero, febrero, marzo, etcétera, ¿no es cierto? En Bolivia sería carnaval, por ejemplo. Lo que para ustedes es el 18 de septiembre, fiestas patrias, para Bolivia es el carnaval. El carnaval es esta semana de inconsciencia donde todo el mundo se dedica al pipeño. En Bolivia es el singani o la cerveza en lugar del vino. Pero típicamente es eso, ¿no es cierto? El componente estacional es ese. El componente de estacionariedad es el componente cíclico, que nos dice cómo, si por ejemplo hoy día estamos un poco más arriba de la tendencia, cuánto tiempo tardamos en volver a la tendencia. Este sería el componente estacionario de la serie. ¿Ok? Entonces puede ser que nosotros querramos simplemente trabajar con una serie limpia del componente estacional y limpia del componente tendencial, por ejemplo, para tratar de caracterizar el ciclo de una serie, para tratar de ver, por ejemplo, si el consumo es procíclico o anticíclico. Lo que haríamos es filtrar el producto, que es en torno al cual se define el ciclo, filtrar el consumo, sacarle el componente estacional y sacarle el componente tendencial, y comparar el componente cíclico del consumo con el componente cíclico del producto. Si la correlación entre ambos es positiva, entonces decimos que la serie consumo es procíclica, es decir, que se mueve con el ciclo económico, se mueve con el PIB. Y si es que la serie tuviese una correlación negativa, sería anticíclica, ¿no es cierto? Entonces, que tiene una correlación negativa, ¿ok? ¿Y por qué quiero ahora, por ejemplo, meter las dos cosas juntas? Porque la gracia de esto es que ahora, si por ejemplo quisiésemos simplemente remover el componente tendencial y el componente estacional de la serie, supongamos que yo tengo una serie que es el logaritmo del PIB. Entonces acá, por ejemplo, tienen el logaritmo del PIB trimestral de Chile. ¿Ok? Entonces, como ven, el logaritmo del PIB trimestral de Chile tiene este componente, este comportamiento de serruchos. Típicamente, el serrucho en la parte de abajo es cuando todo el mundo se dedica a la fiesta en Chile, que es el tercer trimestre del año. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, en el tercer trimestre del año, típicamente el producto es menor. Y después tenemos el componente más alto, que típicamente está en el cuarto trimestre del año también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, típicamente con componentes estacionales bastante marcados. Entonces, ven que el serrucho tiene una frecuencia recurrente todos los años.
Y a su vez la serie está creciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Esta serie está creciendo en el tiempo. Entonces nosotros podríamos querer, por ejemplo, queremos tener un modelo para tratar de ver, caracterizar los ciclos en la economía chilena. Entonces lo que nos interesa es tratar de simplemente remover el componente estacional y remover el componente tendencial y simplemente quedarnos con el componente cíclico, más el componente irregular o no predecible. Una manera de poder hacer eso es sacar el logaritmo de la serie Y. El logaritmo de la serie, como hemos dicho, es el que crece más o menos linealmente, y por eso es que le aplicamos logaritmo. La serie en nivel crece exponencialmente típicamente, ¿no es cierto? La serie en logaritmo es la que crece típicamente linealmente. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es aplicamos el logaritmo a la serie y nuestro modelo entonces va a ser un modelo de este tipo. Incorporamos la tendencia, entonces este beta 4 va a tratar de medirme la tendencia a largo plazo. Este U de acá va a ser todo lo que nos quede luego de remover el componente cíclico y el componente tendencial. Para el componente cíclico, entonces, yo voy a tratar de incorporar un componente estacional que va a ser un componente estacional fijo en cada trimestre del año. Entonces, cada enero, o cada primer trimestre, va a ocurrir algo que se va a repetir. Cada segundo trimestre algo se va a repetir, cada tercer trimestre algo se va a repetir y cada cuarto trimestre algo se va a repetir. Entonces, como en principio no tenemos una jerarquía en torno a los trimestres, o sea, el primer trimestre no es, el segundo trimestre no es 2 veces más que el primero, ¿no es cierto? Y el cuarto trimestre no vale 4 veces el primer trimestre o 2 veces el segundo trimestre. No hay una interpretación cardinal del trimestre. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a generalizar el concepto de dummies que hemos utilizado hasta ahora en nuestro curso de econometría, cuando hemos hecho que las dummies solo podían valer dos cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dado la anterior clase, eran hombres o mujeres, ¿no es cierto? Entonces, adoptamos un valor de 1 si la variable era mujer o si la observación era mujer y 0 si la observación era hombre. Lo que ocurre es que ahora tenemos 4 categorías cualitativas, que serían el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Entonces ahora queremos incorporar unas dummies para estos trimestres, pero no queremos darle una interpretación otra vez cardinal. Y por lo tanto entonces podemos generar una variable dummy, por ejemplo, que le llamamos la variable Q sub 1, y la variable Q sub 1 va a adoptar el valor 1 cuando estemos en el primer trimestre del año y va a adoptar el valor 0 cuando estemos en cualquier otro trimestre que no sea el primer trimestre del año. Entonces, obviamente, digamos que estamos en el primer trimestre, Q sub 1 va a valer 1, en el segundo trimestre Q sub 1 va a valer 0, en el tercer trimestre va a valer 0 y en el cuarto trimestre va a valer 0. ¿Sí? Si estos fuesen observaciones mensuales, entonces tendríamos una DAMI mensual para cada mes del año. ¿Sí? Acá estamos con observaciones trimestrales, entonces tenemos una DAMI para cada trimestre del año. ¿Ok? Creamos otra DAMI para el segundo trimestre del año y otra DAMI para el tercer trimestre del año. Podríamos crear otra DAMI para el cuarto trimestre del año, que sería nuestra Q sub 4. Y está bien, creamos una cuarta trimestre del año, una DAMI para el cuarto trimestre del año. Pero recuerden que si vamos a incorporar todas las dummies en nuestro modelo, más vale que excluyamos la constante, porque si no excluimos la constante, vamos a tener correlación perfecta entre regresores o colinealidad perfecta, y por lo tanto no vamos a poder estimar nuestro modelo. Entonces ahora, si es que ustedes deciden que, por ejemplo, el cuarto trimestre es el trimestre que más les gusta, entonces deciden eliminar el cuarto trimestre o no incorporar la DAMI del cuarto trimestre. Entonces colocan la constante más 3 DAMIs que serían primer, segundo y tercer trimestre. Por lo tanto, la constante va a ser la que nos da la referencia respecto al trimestre que estamos omitiendo. Entonces, por ejemplo, si es que queremos decir cuál va a ser el valor esperado de la variable Y condicional a que estamos en el primer trimestre del año, bueno, va a ser beta 0 más beta 1 porque es cuando Q sub 1 vale 1, Q sub 2 vale 0 porque estamos en el primer trimestre, Q sub 3 vale 0 porque estamos en el primer trimestre y obviamente el componente tendencial de ese momento. ¿Sí? Si estuviésemos en el cuarto trimestre Q sub 1 vale 0, Q sub 2 vale 0, Q sub 3 vale 0 y por lo tanto el componente asociado a la parte estacional va a estar dado por el beta 0 de acá. Por lo tanto entonces el beta 1 me dice cuánto más o menos producto hay en términos porcentuales hay en el primer trimestre que en el cuarto trimestre, porque la variable omitida acá es el cuarto trimestre. Alguien diría, mira, mi cumpleaños es en el segundo trimestre del año, por lo tanto yo quiero que todo lo hagamos en torno al segundo trimestre del año. Entonces, ¿cómo haríamos? Incluimos una constante, Q sub 1, Q sub 3, Q sub 4. Excluimos Q sub 2. Y por lo tanto, al excluir Q sub 2,
Toda referencia, el beta 1, el beta 2 y el beta 3, es respecto al trimestre omitido en este caso. Entonces acá el beta 1 nos dice cuánto más o menos producto porcentualmente hay en el primer trimestre que en el cuarto trimestre de cada año. El beta 2 nos dice cuánto más o menos producto hay en el segundo trimestre que en el cuarto trimestre. Y el beta 3 nos dice cuánto más o menos en el tercer trimestre que en el cuarto trimestre. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, entonces, nosotros podemos ahora eliminar el componente, una vez que estimamos este modelo, y estimamos el beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, podríamos, por ejemplo, remover el componente estacional de la serie. ¿Cómo removemos el componente estacional? Solamente sacando el componente de las estaciones de las series acá. Y nos quedaría simplemente el componente tendencial y el componente cíclico. Si hacen eso, entonces, la serie punteadita de acá es la serie del PIB desestacionalizada, digamos, o el logaritmo del PIB desestacionalizado. Es la serie luego de que removemos el componente estacional a esta serie, ¿sí? Si además estimásemos el modelo incorporando esta tendencia de acá y le removemos el beta 0 y el beta 4T, lo que nos quede va a ser simplemente la diferencia entre la serie desestacionalizada, ¿sí? Y lo que habíamos predicho que sería la serie con crecimiento constante. Y entonces esa diferencia sería el componente puramente estacional más el componente irregular, ¿sí? Entonces, si es que ustedes además le quitan la tendencia, entonces va a tener una serie sin tendencia, y si le sacan el componente estacional, va a tener una serie desestacionalizada además. Hay varias otras maneras en las que podemos hacer desestacionalización. Esta es la manera más útil, práctica, simple y transparente de hacerlo. ¿Ok? Y hemos aprendido entonces que si, por ejemplo, tenemos como variable cualitativa acá el trimestre del año, y hay 4 trimestres en el año, entonces si incluimos una constante, tenemos que incluir tantas dummies como categorías menos una tengamos. Entonces, en este caso teníamos 4 categorías, que eran primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. Eliminamos una, si incluimos una constante, y con eso tenemos nuestro modelo para poder capturar esto. ¿Cuál eliminamos? Es preferencia de cada uno, eso no va a afectar el estimador de la tendencia y no va a afectar la relación que tiene cada variable con la variable que hemos incorporado o excluido, ¿sí? Simplemente hay que ser cuidadoso recordando cuál es el trimestre que hemos excluido, porque todas las comparaciones son respecto a ese trimestre que hemos excluido. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos querer hacer? Las otras cosas que podemos querer hacer, entonces, podríamos, por ejemplo, querer evaluar cuán general es el modelo que hemos estado discutiendo hasta ahora. El modelo que hemos discutido era el modelo en el que hemos dicho que era el modelo lineal de regresión, ¿no es cierto? Y si recuerdan, en nuestras primeras clases lo que hemos hecho para motivar el modelo con el que hemos trabajado, hemos partido caracterizando la esperanza condicional de y en x, y la esperanza condicional de y en x habíamos dicho que era una función m, ¿recuerdan? Esta función m era una función que era una función desconocida, pero que era siempre la proyección de y en x. Y esta m podía ser no lineal, podía ser una función m desconocida. Entonces puede ser que m dependa no linealmente de x. La pregunta es, si es que m depende no linealmente de x, entonces tenemos que eliminar el modelo lineal de regresión. Y la respuesta es no necesariamente, porque el modelo no lineal de regresión, perdón, el modelo lineal de regresión es un modelo que tiene que ser lineal en el vector de parámetros, no tiene por qué ser lineal en las x. Entonces, por ejemplo, si yo creyese que y depende de x de una manera no lineal, yo podría aproximar la relación que y tiene con x colocando potencias de x. Si la función m es lo suficientemente suave, yo podría tener con un número moderado de polinomio de x, aproximar arbitrariamente bien o razonablemente bien esta función m. Entonces yo podría hacer que y dependa de x linealmente, de x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. Y este polinomio entonces va a aproximarme a la función m que yo desconozco. Pero pese a que esta función es no lineal en los regresores, es lineal en los parámetros, en beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, hasta el beta sub j. Vean que depende linealmente de los betas, aunque depende no linealmente de x. Si yo puedo expresar un modelo que es, aunque sea no lineal en los x,
pero es lineal en el vector de parámetros, entonces yo voy a poder estimar este modelo por OLS. Vean un modelo en el que ya habíamos introducido no linealidades antes. Por ejemplo, acá, el modelo, ¿se acuerdan del salario? Que era una función de el género, perdón, y de la educación, ¿sí? Pero a su vez había incorporado una interacción entre el género y la educación. Y esto creaba una no linealidad, hacía que la educación tenga un efecto distinto dependiendo si la persona era hombre o mujer. Este modelo es no lineal en las variables, no lineal en D sub 1 y en E, porque tiene esta interacción, pero siendo no lineal en las variables, sigue siendo lineal en los parámetros, en beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Y por lo tanto, entonces, lo que yo necesito para poder utilizar el modelo de regresión lineal es poder especificar el modelo como lineal en los parámetros, aunque sea no lineal en los regresores. En este ejemplo, yo podría definir con mis regresores a la constante, al x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etcétera. Defino a esto como mi vector z, y z lo puedo escribir como una función lineal con el vector de parámetros, del vector de parámetros. Y por lo tanto, este modelo sigue siendo el modelo de regresión lineal. ¿Qué ocurriría si yo tengo más de un regresor? Bueno, yo podría hacer, por ejemplo, una aproximación de segundo orden, en la que incorporo el x1 en nivel, el x2 en nivel, el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado, y la interacción entre x1 y x2. Y esta sería una aproximación cuadrática de y en función de x. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer una aproximación cúbica? Bueno, coloco el x1, el x2, el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado, el x1 al cubo, el x3 al cubo, la interacción entre x1 y x2, y acá me estarían faltando algunas cosas más. Por ejemplo, me estaría faltando el x1 al cuadrado por x2, el x2 al cuadrado por x1, etcétera, ¿no es cierto? Yo podría, si es que el modelo es lo suficientemente, si es que M es lo suficientemente suave, yo podría aproximar esto con interacciones no lineales, y de todos modos el modelo sigue siendo lineal en parámetros. Entonces, un modelo puede ser tremendamente no lineal en variables, pero si es lineal en parámetros, yo voy a poder utilizar mínimos cuadrados ordinarios para hacer la estimación. Obviamente hay un pequeño problema con esto, y el pequeño problema que ocurre con esto es que típicamente vamos a enfrentar lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y la maldición de la dimensionalidad quiere decir que cuando aumentamos el grado de aproximar esta m con un polinomio, lo que ocurre es que la complejidad del problema aumenta más que linealmente. En este ejemplo, por ejemplo, pasar del modelo lineal a un modelo cuadrático implica aumentar tenemos dos parámetros antes que tenemos que estimar, ahora tenemos 5 parámetros que estimar. Y si es que lo hacemos con un modelo cúbico, entonces tendríamos 9 parámetros a estimar y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que al aumentar una dimensión al problema, los parámetros a estimar aumentan más que proporcionalmente. Y eso es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Pero, si es que yo tengo una función que es lo suficientemente suave, puede ser que con un número modesto de polinomios pueda aproximar razonablemente bien el problema que quiero resolver y utilizar simplemente mínimos cuadrados ordinarios. Van a haber casos en los cuales yo no voy a poder hacer eso, no voy a poder hacer que mi modelo dependa linealmente del vector de parámetros. En esos casos, lo que vamos a tener que hacer es utilizar un estimador que vamos a llamar estimador de mínimos cuadrados no lineales, que se los voy a presentar más tarde en el curso. Un punto importante de notar es que cuando, por ejemplo, tenemos este modelo que era lineal o no lineal en las X, lo que ocurre es que aunque el modelo es lineal en los betas, es no lineal en las X, y por lo tanto, el efecto que tiene un cambio de X sobre Y va a también ser no lineal. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese este modelo que era el modelo cúbico, en el que tengo la aproximación hasta el cubo de acá, y yo quiero evaluar en el modelo lineal, el efecto que tiene un cambio de x1 sobre y era simplemente beta 1, ¿sí? La derivada de y respecto a x1 era simplemente beta 1. Pero acá va a ser no solo beta 1, sino va a ser beta 1 más 2 veces beta 3 por x1, más beta 5 por x2, más 3 veces beta 6 por x1 al cuadrado. Entonces, como ven, acá la relación es tremendamente no lineal. El efecto marginal que tiene un cambio de x sobre y para la esperanza condicional de y en x va a depender de los valores en que estemos haciendo la evaluación.
¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, como depende de esto, el efecto marginal no es constante. Y al no ser constante, el efecto marginal va a cambiar dependiendo del X en el que estoy haciendo la evaluación. Uno podría, por ejemplo, tratar de evaluar cuál es el efecto marginal promedio. Y entonces, para evaluar el efecto marginal promedio, uno podría tener dos maneras de tratar de hacer esto. Evaluar cuál es el efecto que tiene sobre el valor esperado de Y de X, un cambio en X1, evaluado en los promedios. Entonces sería el efecto evaluado en el promedio. Pero uno podría, en lugar de evaluar el efecto en el promedio, evaluar el promedio de los efectos, que sería esta parte de acá, que es evaluar cuál es el efecto que tiene un cambio de Y en X, cuál es el efecto promedio de un cambio de X. Y esto, como ven, es el efecto, es el, el promedio de los efectos. Y este es el efecto evaluado en el promedio. Las dos cosas son distintas porque esta función es no lineal. Y cuando la función es no lineal, el valor esperado de la función no lineal es distinto a la función no lineal del valor esperado. Y por lo tanto, eso se llama la desigualdad de Jensen. Vamos a volver a la desigualdad de Jensen un poquito más tarde también. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Si mi modelo es no lineal, ¿cómo reporto los efectos marginales? Los reporto evaluar el efecto marginal evaluado en el promedio o reporto el promedio de efectos marginales. Yo típicamente prefiero este de acá, el promedio de efectos marginales al efecto en el promedio, sobre todo cuando la serie es, las X son muy asimétricas. ¿Estamos? Estamos, profe. Excelente. Vamos entonces ahora a mostrar también qué otras cosas podemos hacer para mostrar que el modelo de regresión lineal, tan humilde y tan simple que parecía, puede ser aplicado en contextos bastante más generales. Y muchas veces podemos hacer transformaciones a modelos que parecían ser no lineales y convertirlos en modelos que sean lineales. Recuerden que lo que yo necesito para poder utilizar OLS es que el modelo sea lineal en los parámetros. No necesariamente lineal en las variables, pero sí necesario que sea lineal en los parámetros. Entonces, en el ejemplo que hemos hecho acá, hemos hecho una aproximación de grado J a la relación para hacer que esto es no lineal en X, pero es lineal en parámetros. Otra cosa que hemos hecho es, por ejemplo, aquí, la serie Z dependía no linealmente de G, pero lo que hemos hecho ahora es que al aplicar logaritmos, por ejemplo, esta transformación ha hecho que la serie dependa linealmente de la tendencia, del tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto yo puedo tratar de estimar cuál es la tasa a la que crece la serie, porque depende ahora linealmente el tiempo. Antes dependía no linealmente el tiempo, ahora depende linealmente el tiempo y por lo tanto puedo aplicar OLS en este modelo. Bien, entonces otra vez nuestro amigo logaritmo, perdón, va a ser nuestro mejor amigo. Supongamos que nosotros en nuestro curso de micro nos han dicho que la función de producción de distintas empresas, yo que sé, empresas que producen, yo que sé, huevos, por ejemplo, para producir huevos yo necesito gallinas y necesito gente que recoja los huevos, por decir algo. ¿Ok? Entonces, nuestra función de producción, la cantidad de huevos que se producen en esta economía, dependen de capital, vamos a llamar en este caso a las gallinas, que ponedoras de huevos, y L, que va a ser la gente que los recoge. ¿Ok? Entonces, bueno, esto puede ser cualquier otra cosa. Producimos tatines, cuchuflís o lo que ustedes quieran. Depende de capital y trabajo. Y a su vez depende de este U. Este U es la productividad total de factores o es el componente no atribuible a los factores de producción. Entonces, por ejemplo, esto podría deberse a que, yo qué sé, esto es la producción de trigo. Entonces, el trigo depende de la maquinaria con la que hemos plantado el trigo, etcétera, depende del trabajo que utilizamos para sembrar el trigo y depende a su vez del clima. Entonces, este U es un componente que no es controlable por nosotros y a veces llovió mucho y yo qué sé, el fertilizante funcionó bien y por lo tanto produjimos más, este U es positivo, o hubo una inundación y terrible, perdimos nuestra cosecha, etc. Entonces todo podría ser negativo, todo podría ser un shock negativo. ¿Ok? Entonces, nuestra producción depende de estas tres cosas. ¿Ok? Y entonces, obviamente lo que queremos estimar en este modelo es, por ejemplo, cuál es la participación del capital y cuál es la participación del trabajo en nuestra función de producción, ¿sí? Y esto obviamente nos va a servir además para evaluar las retribuciones relativas a los factores, etcétera. Si además queremos testear si hay rendimientos constantes a escala o no hay rendimientos constantes a escala, tener estimadores de alfa y tener estimadores de gamma nos va a servir para poder hacer todo eso.
Queremos, por ejemplo, testear si la función de producción es homogénea de grado 1, entonces querríamos testear que si alfa más gamma es igual a 1. Y esta sería una manera de poder hacer eso. Pero obviamente, este modelo, tenemos series de la producción, tenemos series del estado de capital, tenemos series del trabajo, no observamos el U, sería el componente no observable, y queremos obtener estimadores de alfa y de gamma. Obviamente, alfa y gamma, perdón, Q, depende no linealmente de alfa y gamma. Entonces, obviamente alguien diría, bueno, no podemos estimar esto por OLS. Pero acá vuelve a aparecer nuestro querido amigo logaritmo, y si le aplicamos logaritmo y evaluamos el logaritmo de la producción, va a ser alfa veces el logaritmo del stock de capital, más gamma veces el logaritmo del empleo, más el logaritmo de esta parte de acá, que sería nuestra productividad total de factores, que es el componente no observable. Y por lo tanto, entonces, nosotros podríamos estimar el alfa y el gamma simplemente corriendo una regresión lineal entre el logaritmo de la cantidad, el logaritmo del stock de capital y el logaritmo del empleo. Y con eso tendríamos un estimador de alfa, un estimador de gamma. Habiendo hecho eso, recordando cómo podíamos testear una restricción lineal, en este caso alfa más gamma igual 1, podríamos hacer el test que hemos discutido para evaluar esta hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? El modelo era no lineal en los parámetros y era no lineal en las variables, pero hemos utilizar una transformación, en este caso logaritmos, y hemos convertido el modelo lineal en lo único que nos importa, es que sea lineal en parámetros. Si el modelo es lineal en parámetros, podemos utilizar OLS para estimar los parámetros. ¿Qué ocurriría si es que ustedes tienen una función de producción que es más general que la Kapf-Douglas? La función Kapf-Douglas es un caso particular de la CES, ¿no es cierto? La CES es de la elasticidad de sustitución constante, ¿sí? O constant elasticity of substitution. Y entonces, en la función de elasticidad de sustitución constante, lo que ocurre es que tenemos el caso en que tengamos, en que nuestro teta tienda a 0. Si teta tiende a 0, vamos a tener que, esto va a colapsar, esta función CES colapsa en una función de producción Kapf-Douglas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, nosotros podríamos utilizar, si es que, por ejemplo, no sabemos la sustitución, la actividad de sustitución que hay entre el trabajo y el capital, y queremos evaluar si son complementos, sustitutos, por ejemplo, el capital y el trabajo, en una función de producción más general que una función de producción Kapf-Douglas, entonces podríamos postular una función de producción del tipo CES, de este tipo, ¿ok? Que acá tiene rendimientos constantes, pero tiene la actividad de sustitución distinta, que es este teta de acá. Yo quiero obtener un estimador de este teta. Vean que acá, por mucha imaginación que tenga, no hay manera en la que yo pueda descomponer que el alfa y el gamma puedan escribirse como funciones lineales para poder hacer estimación lineal. Por lo tanto, entonces, en este caso, no hay manera en que yo pueda estimar esta función de producción utilizando OLS. Voy a tener que utilizar otro tipo de método. Vamos a discutir ese método más tarde como el método de mínimos cuadrados no lineales. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios funciona en todos los casos en los cuales podamos representar la aproximación a la esperanza condicional de y en x como una función que puede ser no lineal en regresores, pero que tiene que ser lineal en parámetros. Si es lineal en parámetros, OLS va a funcionar. ¿Ok? Un punto adicional que quiero que también tomen en cuenta es que distintos tipos de transformaciones, distintos tipos de modelos tienen distintas implicancias respecto a dos cosas que nos interesan típicamente cuando evaluamos el comportamiento de modelos econométricos. Una cosa es evaluar cuál es la pendiente y otra cosa es evaluar cuál es la elasticidad. La pendiente simplemente es cuál es el efecto marginal que tiene un cambio de X sobre Y. ¿Sí? Un efecto marginal de X sobre Y. La elasticidad es cuál es el efecto porcentual sobre Y de un cambio porcentual en X. Entonces estamos cambiando porcentaje de X y queremos ver cuál es el cambio porcentual en Y. La elasticidad entonces es una variable, es un efecto libre de escala, porque está en cambios porcentuales contra cambios porcentuales. En cambio, la pendiente no es libre de escala. Algunas veces, entonces, evaluar la pendiente, lo único que queremos saber si es que la relación es positiva o negativa, y otras veces queremos ver la escala, queremos tener algo que nos libere de la escala. Queremos saber si, por ejemplo, la demanda es elástica e inelástica, y para eso evaluamos la elasticidad, ¿no es cierto? No la pendiente, sino la elasticidad.
Entonces, dependiendo del modelo con el que estemos trabajando, si el modelo, por ejemplo, está en niveles nomás, y en función de x, y está en nivel y x está en nivel, entonces la pendiente es simplemente la derivada de y respecto a x, que es beta 2, y la elasticidad va a ser simplemente el efecto, pero evaluado libre de escala. Y entonces el efecto libre de escala es el cambio en y respecto a x por x sobre y. Entonces el efecto, la elasticidad acá va a cambiar dependiendo de el valor de x y y con el que hagamos la evaluación, mientras que la pendiente no cambia porque la pendiente no depende de x o de y. Si tuviese un modelo cuadrático, la pendiente obviamente va a cambiar con x y la elasticidad también va a cambiar con x. Y el modelo cúbico también. Si tuviese un modelo en el que la variable y está en logaritmos y la variable x también está en logaritmos, yo sé que la elasticidad también la puedo definir. La elasticidad es el cambio porcentual en y debido a un cambio porcentual en x, ¿no es cierto? Pero el cambio porcentual en y respecto al cambio porcentual en x también se puede ver como la derivada del logaritmo de y respecto a la derivada del logaritmo de x. Eso nos ha enseñado en nuestro curso de micro 1 seguramente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, si la variable y está en logaritmos y la variable x también está en logaritmos, el beta 2 es interpretable directamente como elasticidad. ¿Sí? Y si yo quisiese evaluar la pendiente del cambio de y en niveles, cuando cambia x en niveles, entonces la pendiente tiene que tomar en cuenta el nivel y no el logaritmo. ¿Sí? Y lo mismo, si yo tuviese un modelo en que la variable y está en logaritmos y la variable x está en niveles, entonces la pendiente y la elasticidad van a depender en un caso de y y en otro caso de x. ¿Sí? Y si el modelo fuese que la variable y está en nivel y la variable x está en logaritmo, entonces la pendiente la tengo que obtener de un modo distinto a la elasticidad. ¿Sí? Obviamente, para yo poder aplicar logaritmo, necesito que la variable en nivel sea no negativa, porque el logaritmo de una variable negativa no está definido, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, importante siempre que recuerden cuando están modelando, cuando están trabajando en su modelo, si lo que están evaluando son elasticidades o simplemente pendientes, y eso va a depender de las escalas que tiene cada variable con la que están trabajando. ¿Ok? Una pregunta que muchas veces nos queremos hacer o queremos responder es si es que nosotros tenemos una serie, o perdón, si conviene trabajar con la serie en logaritmos o conviene trabajar con la serie en niveles, trabajar con la serie, digamos, el tipo de cambio real. Queremos evaluar el tipo de cambio real en nivel o el logaritmo del tipo de cambio real. El gasto gobierno o el logaritmo del gasto gobierno. El PIB o el logaritmo del PIB. El consumo o el logaritmo del consumo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Un econometrista puede tratar de caracterizar la esperanza condicional del nivel de la serie respecto a x o del logaritmo de la serie respecto a x, obviamente si es que la variable logaritmo se puede caracterizar, si la variable y es no negativa. Si la variable y es no negativa, entonces podríamos trabajar en modelo en logaritmos o trabajar en modelo en niveles. Y en principio, por lo menos, no hay una manera correcta de hacerlo. Esta no es mejor que esta. Obviamente puede ser que si el modelo es razonablemente lineal en logaritmos, en los regresores, tenga que ser bastante no lineal cuando yo lo escribo en niveles. Entonces, este modelo tiene que ser muy no lineal en las X y este modelo podría ser menos no lineal en las X. No necesariamente un modelo es preferible al otro. Los dos objetos son objetos estadísticos y económicos interesantes y bien definidos. Yo puedo estar interesado en evaluar cuál es el valor esperado del PIB en función de otras cosas o evaluar cuál es el valor esperado del logaritmo del PIB en función de otras cosas. Sin embargo, hay algunas razones por las cuales muchas veces puede ser preferible trabajar en un modelo con logaritmos que trabajar en un modelo en niveles. Y algunas razones por las cuales puede ser preferible trabajar en un modelo en logaritmos que trabajar con un modelo en niveles es porque el modelo en logaritmos puede ser más lineal que el modelo en niveles. Esa puede ser una de las razones por las cuales podemos querer trabajar en eso. A su vez, puede ser que, entonces, como les decía, puede ser que, por ejemplo, la esperanza condicional del logaritmo de y sea una función aproximable más fácilmente por una función lineal de regresores que un modelo en el que expreso simplemente la función en niveles. La función en niveles puede ser más no lineal. Hemos visto varios ejemplos de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso de una función Kapf-Douglas, la función en logaritmos era lineal
en los regresores y acá era no lineal en los regresores, ¿no es cierto? O teníamos una serie que crecía, que tenía un crecimiento tendencial exponencial. Entonces la serie en niveles crece exponencialmente, pero la serie en logaritmos crece linealmente. Por lo tanto, el logaritmo puede ser una manera bastante más simple de aproximar un proceso, ¿sí? ¿Ok? A su vez, otra cosa que puede ocurrir es que cuando aproximo una serie en logaritmos, el residuo de lo que me quede entre la serie y el valor esperado de la serie condicional a los regresores puede que sea menos heterocedástico cuando yo trabajo en logaritmos que cuando yo trabajo sin logaritmos. ¿Por qué? Porque la varianza de la serie en logaritmos puede ser menos cambiante, menos variable, si quieren la redundancia, que la serie en niveles. Esto obviamente podría no ser siempre cierto, pero típicamente va a ser así. Típicamente la serie en niveles va a ser bastante más volátil y bastante más heteroscedástica que una serie en logaritmos. Y por lo tanto, esta puede ser otra razón por la cual podemos querer trabajar con esto. Como vamos a ver más tarde, no es necesario esto. Tener heteroscedasticidad no es un pecado capital, y si tenemos heteroscedasticidad, de todos modos nuestro modelo OLS va a poder seguir sobreviviendo. Pero sin embargo, es deseable poder hacernos la vida más simple, y si es que podemos eliminar algo de fuente de heteroscedasticidad utilizando la transformación logarítmica, puede funcionar también así. ¿Ok? La otra cosa que es importante es que si, por ejemplo, yo estoy trabajando con una serie que es no negativa, digamos el PIB, el consumo, la inversión, etcétera, son no negativas, típicamente, el tipo de cambio real, son series que son no negativas. Si yo, por ejemplo, trabajo con un modelo en niveles, yo suponga que asumo que Y, en mi modelo Y depende negativamente de algún X. Lo que esto quiere decir es que si este beta es negativo, por ejemplo, quiere decir que va a haber algún valor de X lo suficientemente grande, tal que cuando yo evalúe esta parte de acá, el valor predicho para Y va a ser negativo. Entonces supongan que mi valor de beta es menos 0,4 y yo tengo un valor de X que es, yo qué sé, 4.000 millones. Entonces 4.000 millones por menos 0,4 me va a dar un número que va a ser negativo. Y yo entonces voy a predecir un valor de Y que es negativo. Pero supongan que la variable es el PIB, supongan que la variable es salario, o supongan que la variable es tipo de cambio. Esa variable no puede ser negativa. Entonces, en el modelo en niveles, puede ser que, como no estoy evaluando que tengo que imponer la restricción de no negatividad, puede ser que mi valor predicho salga del rango admisible de la variable. La variable Y no podía ser negativa y mi predicción de Y me da un valor negativo, que es obviamente imposible que ocurra. Entonces yo voy a tener que o hacer trimming, que se llama esto, que es simplemente truncar mi proyección, o voy a tener que utilizar un método no lineal, que es bastante más complejo, que es el método que se llama el TOBIT, para si yo utilizo este modelo en lineal, perdón, la variable en niveles, yo tengo que estimar el beta para garantizar que el predictor que me resulte acá sea siempre no negativo, que satisfaga la restricción de no negatividad. Obviamente, eso es bastante más complicado que simplemente trabajar con el modelo de logaritmos, porque aunque la serie Y tiene que ser no negativa, el logaritmo de Y puede ser positivo o negativo sin ningún problema. Porque, por ejemplo, cuando la serie está entre 0 y 1, el logaritmo de Y va a ser negativo. Y cuando la serie Y sea mayor que 1, el logaritmo de Y va a ser positivo. Entonces, independientemente del valor predicho que yo tenga para acá, para esto acá, que esto sea muy negativo o que esto sea muy positivo, el dominio, en resumidas cuentas, el dominio del logaritmo de Y está entre menos infinito e infinito. Y por lo tanto, yo necesito preocuparme de ninguna restricción de no negatividad. Por lo tanto, hay otro motivo práctico por el cual podemos estar interesados en trabajar con la serie en logaritmos y no con la serie en niveles. Otra razón por la cual podemos estar interesados en trabajar con la serie en logaritmos y no en niveles es que la serie en niveles puede ser muy asimétrica. Y esto ocurre muchas veces. Por ejemplo, los salarios tienden a tener una distribución fuertemente asimétrica. Hay mucha gente en el lado izquierdo de la distribución y muy poco Bill Gates en el lado derecho de la distribución. Muy poco tricontra trillonario, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la distribución
tiende a parecerse a esas distribuciones que se llaman log normales, que son distribuciones en las cuales tenemos o parecidas a una chi cuadrado, una f, por ejemplo, que son series no negativas y que tienen una joroba muy pesada hacia el lado de la cola izquierda de la distribución y muy flaca hacia el lado derecho de la distribución, ¿sí? O puede ser una distribución que sea simétrica hacia el otro lado, que la simetría sea negativa, también puede ocurrir. Si tenemos una serie que es unimodal, por ejemplo, pero que tiene estas colas hacia un lado, que la serie es asimétrica, entonces puede ocurrir que la serie en niveles sea fuertemente asimétrica, pero que cuando le saco logaritmo, la serie se vuelve más simétrica. El logaritmo de la serie es simétrico. Entonces, por ejemplo, eso es típicamente lo que ocurre cuando queremos caracterizar, por ejemplo, el ingreso. El ingreso, el talento, la belleza, típicamente tienen distribuciones fuertemente asimétricas, pero el logaritmo del ingreso tiende a ser bastante simétrico, ¿sí? El logaritmo tiende a ser simétrico. Y por lo tanto, entonces, la distribución tiende a parecerse a una distribución simétrica y una distribución, de hecho, normal. Entonces, el logaritmo del ingreso tiene una distribución que es normal y el ingreso tiene una distribución que es log normal, en el sentido de que para volverla normal tengo que aplicarle el logaritmo. Entonces, la serie en niveles es fuertemente asimétrica, pero en logaritmos es bastante más simétrica. Y una cosa que nos gusta en los modelos en los que trabajamos es tener simetría de la variable dependiente. Porque si tenemos simetría de la variable dependiente, estamos eliminando la influencia que tienen las observaciones extremas. Por lo tanto, esta puede ser otra de las razones por las cuales nos puede interesar trabajar con la serie en logaritmos respecto a la serie en niveles. Una cosa que es muy importante es siempre tomar en cuenta que si, por ejemplo, lo que yo quiero, he trabajado con la serie de logaritmos de salarios, por ejemplo, porque esa distribución, los salarios son fuertemente asimétricos, el logaritmo de los salarios tiene una distribución bastante más simétrica. Yo quiero evaluar cuál es el efecto sobre el salario que tiene, yo qué sé, cuánto debería esperar que gane una persona con, yo qué sé, con 10 años de escolaridad, por decir algo. Entonces yo quiero evaluar cuál es el efecto o cuál es el valor esperado del salario, del nivel del salario, cuando la gente en promedio trabaja 10 o estudia 10 años. Entonces, la variable sobre la cual quiero sacar el valor esperado es el nivel de la serie, no el logaritmo de la serie. Y eso es muy importante, porque si yo, por ejemplo, he estimado un modelo en logaritmos, ¿sí? Y lo he hecho en función de la educación, lo que yo quiero sacar es el valor esperado del nivel de la serie, no del logaritmo de la serie. Y cuando estoy queriendo aplicar el nivel esperado de la serie, del nivel de la serie, y yo he estimado un modelo con el logaritmo, quiero sacarle el nivel esperado del antilogaritmo de la serie. ¿Me están siguiendo? Porque quiero llegar a la serie en niveles, no a la serie de logaritmos. Y ahora vuelve a aparecer este nuestro amigo que he presentado hace un rato, que es la desigualdad de Jensen. La desigualdad de Jensen nos dice que el valor esperado de una función no lineal es distinto a la función no lineal del valor esperado. Entonces, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, le saco el antilogaritmo al valor predicho de acá, que sería el valor esperado, eso sería la función del valor esperado. Y lo que yo quiero es algo distinto. Es el valor esperado de la función. Yo quisiera sacar el valor esperado de y, no el valor esperado del logaritmo de y. Y no quiero sacarle el antilogaritmo al valor esperado del logaritmo de y, porque eso no está respetando la desigualdad de Jensen, porque la esperanza de la función no lineal es distinto a la función no lineal de la esperanza. ¿Están de acuerdo? Se entiende perfecto. Muy bien. En el tiempo que queda, entonces, quiero tratar de presentarles dos cosas más. La primera de ellas es cómo podemos em, resolver un problema existencial que tenemos muchas veces. Es cuán no lineal es el problema que enfrentamos. Típicamente nosotros creemos que, por ejemplo, el tipo de cambio real depende de la productividad marginal del sector transable o no transable, depende de la participación del gasto del gobierno sobre el producto, depende de la entrada neta de capitales, etc. Tenemos un conjunto de regresores que creemos que afectan a la variable Y, pero no sabemos cuán no lineal es la relación. Y no queremos partir con un modelo tremendamente no lineal. Típicamente, nosotros tratamos de no complicarnos demasiado la vida. Partimos con relaciones lineales, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, si hemos estimado nuestro modelo en un modelo de regresión lineal, en la que hacemos que el modelo sea lineal en los regresores, puede ser no lineal
en los parámetros, hemos dicho. Perdón, tiene que ser lineal en los parámetros, puede ser no lineal en regresores. Pero supongamos que queremos estimar un modelo que es lineal en regresores. Y queremos ver si ese modelo es una aproximación razonable al proceso que genera los datos. O hemos omitido alguna no linealidad. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer ahora es tratar de ver si es que nuestro modelo es lo suficientemente no lineal como está, o hemos omitido alguna no linealidad. Entonces, una manera de poder hacer eso es simplemente decir, ok, supongo que yo tengo un modelo en el que Y depende de mis X linealmente, pero también potencialmente podría depender no linealmente de X, funciones no lineales de los regresores. Entonces podrían ser cuadrados, cubos, interacciones, no sé, cosas que no conozco. ¿Ya? Entonces, yo quiero evaluar si mi modelo está bien así o necesito complicarme la vida, incorporando no linealidades. La hipótesis nula, como casi siempre en la vida, es que la vida es rosa, el mundo es hermoso, no hay conspiraciones de la CIA, todo es bonito y por lo tanto el mundo es lineal. Entonces, nuestra hipótesis nula es siempre que el modelo simple es el correcto. Entonces, nuestra hipótesis nula debiese ser que si yo considero a zetas como funciones no lineales de los X, estos zetas no pertenecen al modelo, o lo que es lo mismo, este gamma es estadísticamente indistinguible de cero. Si el gamma es estadísticamente indistinguible de cero, quiere decir que Y depende linealmente de X. ¿Cómo puedo testear eso si es que no quiero jugármela respecto a qué tipo de no linealidades hay que considerar? Una manera de testear por no linealidades omitidas es utilizar este test de un señor Ramsey, econometrista de NYU, bastante buen tipo. Y este señor Ramsey realizó este test que se llama el test de Ramsey Reset. Es un test para estimar no linealidades omitidas. ¿Ya? ¿Ok? Y es un test de especificación para evaluar no linealidades omitidas. Y entonces este test lo que hace básicamente es lo siguiente. Parte con un modelo en el que Y, el modelo lineal, ¿no es cierto? Parte con el modelo lineal. Lo que yo quiero es evaluar si es que este modelo debiese incorporar o no, no linealidades. Entonces, lo que nos propone Ramsey muy inteligentemente es, en lugar de incorporar no linealidades, meter, por ejemplo, x al cubo, x cuarta al cubo, x quinta al cubo, y si tienen muchas interacciones, o perdón, muchas variables, recuerden que tienen el problema de la maldición de la dimensionalidad. Entonces, para, por ejemplo, hacer una aproximación cúbica y tienen solamente dos regresores, en su modelo lineal era este. Y el modelo no lineal, con aproximación cuadrática, tenía que colocar hasta acá. Y en aproximación cúbica tenía que aproximar esto y además el cuadrado con el nivel de una con el otro, y el cuadrado con el nivel de la otra con la una, etc. ¿No es cierto? Entonces, tienen bastantes más interacciones que colocar. Entonces, en lugar de hacer esto, en lugar de tener que colocar toda esta parte de acá para evaluar si el beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 y beta 7 son estadísticamente iguales a cero, una manera de evaluar eso mismo es utilizar los residuos de esta regresión como el valor predicho de esta regresión lineal como una variable auxiliar en una nueva regresión. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, estiman el modelo lineal, obtienen el Y gorro, que sería el valor predicho dado el valor de X. Y los valores de X, recuerden que en X acá hay un conjunto de regresores, están muchos regresores metidos acá. Hay una X1, X2, X3, X4, hasta XK. Entonces, este sería el valor predicho, el Y gorro, sería el valor predicho de Y condicional en los K valores de X en el periodo T. Lo que nos propone Ramsey, bastante inteligentemente, y nos dice, coloquen polinomios de los valores predichos del modelo lineal de Y en X. Entonces, coloquen Y gorro al cuadrado, Y gorro al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. Hasta Y gorro típicamente a la cuarta, suficiente. Porque típicamente quieren aproximar hasta una aproximación cuadrática, o perdón, de grado 4 es lo suficientemente compleja como para hacer esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes generan ahora estos regresores, que serían el Y gorro al cuadrado, al cubo y a la cuarta, por ejemplo. Entonces tienen tres regresores adicionales, que sería el Y gorro al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Y ahora se olvidan que el Y gorro al cuadrado, al cubo y a la cuarta ha salido de regresionar Y solamente en función de X. Y ahora vuelven a hacer un modelo en el que regresiona Y
contra las X que habían incorporado en su modelo original, pero ahora incorpora estos zetas, que serían los cuadrados, cubos y cuartas de los valores predichos del modelo lineal. ¿Me sigue? Y testean la hipótesis nula que los gamas son cero. ¿Cuál es la gracia de haber hecho esto? Que, por ejemplo, tenemos un modelo en el que hacemos que dependa de hasta el cubo, y acá entonces van a haber solamente dos regresores, que serían el z, perdón, el y gorro al cuadrado y el y gorro al cubo. ¿Me siguen? Solamente dos parámetros adicionales. Dos parámetros adicionales. En cambio, si hubiesen tenido que hacer la aproximación cuadrática, hubiesen tenido que colocar, yo qué sé, este término y este término. Y si hubiesen hecho la aproximación cúbica, hubiesen tenido que colocar este término, este término, este término, este término, este término, más las demás otras interacciones que tenían. Entonces, esto está aproximando una función cúbica de los regresores utilizando los valores predichos del modelo lineal. Y tienen menor dimensionalidad. Testean la hipótesis nula que los gamas son cero. Una manera de testar esa hipótesis nula es simplemente, por ejemplo, se hace un test para evaluar que tienen hasta el polinomio grado 4. Entonces lo que hacen es, corren la regresión, esta de acá, ¿no es cierto? Y para evaluar la hipótesis nula, que este valor es igual a 0, testean simplemente que todos los coeficientes de gamma asociados a esta regresión son iguales a 0. Pueden hacer el modelo restringido, no restringido, suma cuadrados reducidos, modelo restringido, no restringido, etc. Y con eso hacer el test de hipótesis como hemos discutido típicamente. ¿Por qué este test funciona o por qué este test es útil? Porque lo que está tratando de hacer es simplemente una aproximación no lineal, en este caso, por ejemplo, hasta el grado K de las X. Y lo que son estos Y gorritos, estos Y gorros son simplemente combinaciones lineales de X. Entonces, al colocar el Y gorro al cuadrado, al cubo y a la cuarta, estoy simplemente aproximando interacciones cuadráticas, cúbicas y a la cuarta de los regresores. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, una cosa que debieran hacer cuando, respuesta siempre, es que una vez que han estimado su modelo, se tienen que preguntar, ¿el modelo es lo suficientemente complejo o hay alguna no linealidad que todavía no he incorporado? Y por lo tanto, el test de Ramsey es un test de especificación para evaluar si es que su modelo ha incorporado suficientes no linealidades o si es que su modelo requiere de más trabajo, si es que hay alguna no linealidad que todavía no han considerado. ¿Sí? Entonces, si no rechazan la hipótesis nula, ustedes dicen, mi modelo feliz es este de acá, el mundo es lineal o una aproximación lineal es razonable. Y si es que encuentro que rechazo esta hipótesis nula, entonces vuelvo a lo que hemos hecho acá y trato de meter componentes cuadráticos, cúbicos o lo que sea para tratar de evaluar. Entonces, por ejemplo, incorporo hasta el componente cuadrático y ahora vuelvo a hacer un test de Ramsey en el que agarro y estimo ahora el modelo con todo esto de acá, saco el Y gorro con esto de acá, saco el valor cuadrado, el cubo, la cuarta, etcétera, del Y gorro de esta nueva regresión y vuelvo a hacer un test de Ramsey en el que regresiono todas estas variables más el cuadrado y el cubo y la cuarta del Y gorro de esta nueva regresión. Y esto sería para ver si es que la aproximación cuadrática es suficiente. Si no rechazo la hipótesis nula, la cuadrática es suficiente. Si no, incorporo cúbica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa sería una manera en la que progresivamente evalúo si es que vale la pena hacer más complejo el problema o no. ¿Bien? Todo bien. Perfecto. Vamos entonces ahora a un último punto que me gustaría que chequemos hoy día, que es cómo podemos hacer test de especificación para evaluar otra cosa que también nos parecía interesante de discutir. Recuerden que cuando hacíamos inferencia, habíamos dicho que si, por ejemplo, sabemos que los U son normales, entonces si sabemos que los U son normales, para hacer inferencia podemos utilizar el test T-de-Student o el test F para evaluar una hipótesis conjunta o una hipótesis simple, ¿no es cierto? Dependiendo del caso. Pero si los U's no fuesen normales o no supiésemos si los U's son normales, entonces no deberíamos utilizar el test T ni el test F. Deberíamos o apoyarnos en teoría asintótica y utilizar el test normal o el test chi cuadrado o utilizar una aproximación, hacer refinamientos como Bootstrap para, por ejemplo, hacer inferencia, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta que es importante es, ¿vale la pena o no hacerse complicada la vida? ¿Las probabilidades de muestras exactas van a parecerse a las probabilidades de muestras asintóticas o no? Y entonces puede interesarnos evaluar normalidad de los errores. Como hemos dicho, normalidad no es necesaria ni para consistencia, ni para
para inferencia asintótica. El estimador va a ser consistente y asintóticamente normal, independientemente de la distribución de los U's. Pero si los U's son normales, es como el cherry para la torta, es como algo que nos gustaría, porque nos hace más fácil la vida. Nos hace más fácil la vida para hacer inferencia y también, por ejemplo, nos puede ser más fácil la vida para hacer predicciones, porque sabemos que los U's se pueden aproximar como normales. Entonces, por ejemplo, para hacer nuestro experimento Monte Carlo, podemos generar series artificiales normales. Para hacer predicciones, podemos utilizar la distribución de los U's, que es normal, y la serie Y también va a ser condicionalmente normal. Por lo tanto, entonces, si los U's son normales, hay muchas cosas bonitas que pueden surgir. Obviamente, este es un hecho de la causa. Que la serie sea normal o no, es algo que es naturaleza de la serie. No podemos decirle a, yo que sea, un pato que sea un, un león, o viceversa. El pato es pato, el león es león. Si la serie tiene una distribución Cauchy, bueno, Y condicional en X va a tener distribución Cauchy. No se va a volver normal por eso, como hemos discutido antes, ¿no es cierto? Pero normalidad en los errores, entonces, es algo que nos gustaría, como hemos dicho antes. Por lo tanto, nos gustaría tener un test para evaluar si una serie se comporta o no como una distribución normal. Hay varios tests. El test de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, es un test no paramétrico para testear normalidad, por ejemplo, para testear otras cosas también. Y otro test, que es un test paramétrico para testear normalidad como hipótesis nula, es el test de Yarke y Vera. Y este test es un test bastante popular, bastante utilizado, y es el test que les voy a pedir que utilicen. Entonces, cada vez que tengan que hacer una regresión, además del test de Ramsey, siempre hagan un test de Yarke y Vera para evaluar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que el mundo es rosa, el mundo es hermoso, el mundo es divino, y por lo tanto el mundo divino en este caso es que los errores son normales. Esa es nuestra hipótesis nula. Y no vamos a rechazar la nula, sino hasta que la evidencia sea aplastantemente contraria a la nula. Entonces, aunque parezca que la serie es marginalmente, no pareciera ser tan normal, si es que la evidencia no es aplastantemente contraria a eso, vamos a imponer el supuesto normalidad. ¿Cuál es la idea entonces de este test? Este test lo que hace es basarse en propiedades de la distribución normal. Entonces, una distribución normal, ustedes saben que una distribución normal, los estadísticos suficientes de una distribución normal son los dos primeros momentos. Con los dos primeros momentos de una distribución normal, puedo caracterizar todos los demás momentos de una distribución normal. Con los dos primeros momentos caracterizo todo. Y a su vez, el tercer y cuarto momento de una distribución normal tienen valores muy específicos. El tercer momento, que es lo que llamamos la skewness de una distribución, o la asimetría de la distribución, ¿sí? Perdón, esta S de acá, ¿sí? La skewness lo que hace es medirnos la asimetría de una serie. Entonces, si una serie tiene una skewness positiva, lo que decimos es que una serie tiene asimetría positiva o tiene una cola derecha larga. Entonces, por ejemplo, una distribución chi cuadrado tiene una skewness positiva. ¿Por qué? Porque está simétricamente tirada hacia la izquierda. Hay más valores probables hacia la izquierda que a la derecha. Y una serie que tiene asimetría negativa tiene la cola larga hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. La cola larga es la cola que que se va estirando como elástico, ¿no es cierto? Entonces, una distribución que es simétrica, la cola derecha y la cola izquierda tienen más o menos el mismo ancho. ¿Sí? O perdón, no está tirada a un lado o al otro en la distribución, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, una distribución simétrica típicamente es una distribución que, por ejemplo, la mediana y la moda tienden a ser las mismas, ¿sí? Por ejemplo, la distribución normal, la distribución t de student, son distribuciones simétricas. La distribución chi cuadrado es una distribución asimétrica. La distribución Laplace es simétrica. La distribución F es asimétrica. La distribución Cauchy, etcétera, Weibull, etcétera. Todas esas distribuciones, dependiendo de las distribuciones, son asimétricas o no. Entonces, nos gustaría tener una manera de poder medir simetría o asimetría de una serie. Y la simetría de una serie se evalúa computando el tercer momento de la serie. El tercer momento centrado y estandarizado de la serie. Entonces, tenemos una serie Z cualquiera, le restamos su promedio muestral y lo estandarizamos, ¿sí? O sea, lo dividimos por el estimador de la desviación estándar. Esta serie, que es la serie Olita que hemos discutido antes en la primera clase, ¿no es cierto? Lo que
sacamos la serie estandarizada y sacamos el tercer momento estandarizado de la serie. Entonces, esta serie estandarizada tiene esperanza 0, tiene varianza 1, y lo que tratamos de evaluar es si es que la simetría es 0 o no, porque la simetría de una serie normal es 0. Entonces, S es 0 una serie normal, porque la serie normal es simétrica, no tiene una distribución con cola larga a la derecha o cola larga a la izquierda. Y por lo tanto, lo que queremos evaluar es la hipótesis nula, que S es 0. ¿Sí? Esa es una de las restricciones que queremos evaluar. Una normal, la skewness es 0, la simetría es 0. ¿Ya? Y una distribución normal, el cuarto momento, que se llama kurtosis, el cuarto momento centrado y estandarizado de la serie, en una distribución normal, es 3. Y por lo tanto, lo que queremos evaluar es si es que la kurtosis de una serie es lo suficientemente distinta de 3 o no. Nuestra hipótesis nula es que la kurtosis es 3. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que yo saco el cuarto momento, que sería el cuarto momento centrado y estandarizado de la serie, entonces le resto el promedio muestral, le resto el estimador de la desviación estándar, lo divido entre la desviación estándar, esto tiene esperanza 0 o promedio 0, varianza 1, y saco el cuarto momento centrado y estandarizado de esta serie. Sí, y evalúo cuán lejos de 3 está. Si la kurtosis es mayor que 3, digo que la serie es leptocúrtica o tiene exceso de kurtosis. ¿Ya? Y esa es una serie en la cual las colas de la distribución, recuerden que lo que estoy midiendo ahora es en la kurtosis el ancho de cola de la distribución. No estoy midiendo si la distribución es simétrica o no. Una serie puede ser simétrica, pero puede ser leptocúrtica. Por ejemplo, la distribución T de Student. La T de Student es leptocúrtica porque tiene colas más anchas que la distribución normal. O una serie puede ser platicúrtica. Y platicúrtica quiere decir que la serie es más plana en las colas que la distribución normal. Y por lo tanto, las colas son menos anchas que una distribución normal. ¿Sí? Esa sería una serie que es platicúrtica cuando tiene una kurtosis menor que 3. Lo que quiero evaluar entonces es si la kurtosis de la serie es estadísticamente distinta de 3 y si la simetría de una serie es estadísticamente distinta de 0. ¿Cómo puedo hacer eso? Utilizando el test de Yarki-Vera. Entonces, Yarki-Vera me dice, si ustedes tienen un tamaño de muestra tamaño T, calculen la skewness, como les he dicho acá, calculen la kurtosis de la serie, como les he dicho acá, y luego simplemente eleven la skewness al cuadrado y vean la diferencia de la kurtosis respecto a la kurtosis normal, que es 3, y eleven esto al cuadrado. Entonces, ahora computen esta expresión de acá, y esto se distribuye asintóticamente como una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Entonces ustedes calculan las skewness, la elevan al cuadrado, calculan la kurtosis, le restan 3, elevan eso al cuadrado y computan esta expresión, toda esta expresión de acá, y ese es el test de Yarke-Vera. El test de Yarke-Vera entonces testea la hipótesis nula conjunta, que la skewness es 0 y la kurtosis es 3. Ustedes obtienen el valor calculado, se va a una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad, obtienen con eso el valor crítico y con eso comparan el calculado con el crítico. Si el calculado es menor que el crítico, no rechazan la hipótesis nula y por lo tanto ustedes no rechazan la hipótesis de normalidad. Si es que el calculado es mayor que el crítico, rechazan la hipótesis nula y por lo tanto entonces ahí ustedes dicen, un momento, mejor tengamos cuidado en cómo hacemos inferencia. O Y condicional en X no va a ser normal, ¿no es cierto? Entonces haremos bootstrap o no haremos bootstrap y nos apoyamos en teoría asintótica para hacer inferencia, por ejemplo. Pero estamos reconociendo que la serie no tiene distribución normal. ¿Ok? Entonces esto típicamente lo hacemos para cualquier serie y en particular nos gustaría hacerlo también para los U-gorros de nuestro modelo de regresión lineal. Ustedes podrían testear hipótesis individuales, por ejemplo, si solo la skewness es 0 o si solo la kurtosis es 3. Entonces, en lugar de sacar el Yarke-Vera de la hipótesis conjunta, por ejemplo, hacen T por la skewness al cuadrado dividido 6, solo esta parte de acá, y eso lo comparan con una chi cuadrado con 1 grado de libertad. Y eso para testear si la skewness es 0. Y para testear si la kurtosis es 3, o estadísticamente no es distinta a 3, lo que hacen es sacan la kurtosis menos 3 al cuadrado, lo multiplican por el t y lo dividen todo por 24, o sea, 6 por 4, 24, y eso va a tener una distribución chi cuadrado con 1 grado de libertad. ¿Sí? Y por lo tanto podría testear si la skewness es 0 y o si la kurtosis es 3. Puede ser que, por ejemplo, su distribución sea simétrica y sea simétrica y por lo tanto la skewness sea estadísticamente igual a 0, pero que sea leptocúrtica.
y que la kurtosis sea mayor que 0. Por ejemplo, una distribución t-de-Student va a ocurrir eso. Una t-de-Student, la simetría va a ser 0, pero la kurtosis va a ser mayor que 3. O podría ocurrir que ustedes tengan series que sean, que no tengan leptokurtosis, pero que tengan asimetría. Es más difícil, pero puede ocurrir, ¿sí? Y por lo tanto, entonces uno podría testear si la fuente de desvío de normalidad está por asimetría, por kurtosis o por las dos cosas, ¿ok? Un punto importante que les pediría que lo repasen ustedes también es justamente esto que conocemos de la desigualdad de Jensen. Supongamos que yo tengo una serie Z y la serie Z, cuando está en logaritmos, es normal. Entonces, la serie Z en logaritmos tiene esperanza A y varianza B al cuadrado, ¿sí? Entonces, si la serie Z en logaritmos es normal, quiere decir que la serie Z en niveles es log normal. ¿Por qué? Porque para que yo la vuelva normal a la serie Z, tengo que aplicarle logaritmos. ¿Ya? Entonces, si la serie logaritmo de z tiene esperanza a y varianza b al cuadrado, el valor esperado de la serie z en niveles tiene esta expresión de acá, cuando la serie z es log normal. Y la mediana de la serie z es simplemente el antilogaritmo de la media, que también es la mediana, del logaritmo de z. Porque como el logaritmo de z es normal, la mediana y el promedio y la media son iguales. Entonces, la mediana del logaritmo de z es a y la media del logaritmo de z también es a. Pero en cambio, la mediana de z, perdón, la mediana de z es distinta, la media de z es distinta a la mediana de z. Y de hecho, la mediana de z es menor que la media de z. ¿Por qué? Porque una distribución log normal tiene exceso de kurtosis, además de asimetría. ¿Sí? Y la varianza de la serie z en nivel es esta expresión de acá. ¿Ok? Traten de demostrar esto o reestudiar. Esto seguramente lo vieron en su curso de estadística, cuando vieron distribución normal y log normal. Entonces repasen estos conceptos. ¿Ok?